y vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Entonces quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12. Dice así: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que de las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar nadando. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi que en sus márgenes, en sus lados, había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental y descienden hasta el Araba y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta en Eglayín, porque allí habrá lugar para secar o para llenar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y sus marismas no tendrán agua dulce, sino quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árbol frutal. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán para medicina y para sanidad. Amén y amén. Vamos a la portada para que leamos el mensaje de esta mañana. El tema que voy a tratar tiene como título: los diamantes no se encuentran en la superficie. A la voz de 3 lo vas a decir en voz alta: 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué son los diamantes? Son piedras muy valiosas. Son piedras preciosas de muchísimo valor. Un diamante puede costar millones. Hay diamantes rosados que están por encima de los 100 millones de dólares, uno solo de este tamaño. 100 millones de dólares, un solo diamante rosado de este tamaño. Hay diamantes de 30 millones, 40 millones, 20 millones, 5 millones. Todos son millones. ¿Por qué? Porque los diamantes no se encuentran en la superficie. Los diamantes se encuentran en grandes profundidades. Así que hay un precio alto por pagar para llegar allá. Aparte de eso, una vez se encuentran, se pulen, se purifican. Y entre más puro sea el brillo, más costoso es, más valor adquieren. Entonces, por ejemplo,
¿Saben ustedes cuál es la mina más profunda que tenemos actualmente en el mundo? Está en Sudáfrica y tiene 4 kilómetros de profundidad hacia abajo. Esto quiere decir que son casi 4.000 metros. Pero para que tenga una idea, a esa profundidad ya se encuentran diamantes, por supuesto. Hay fruto por ese trabajo. Es un riesgo grande, por supuesto. Los costos son altísimos, por supuesto, pero la recompensa vale la pena. En estudios que se han hecho con sondas, han encontrado como paquetes de diamantes que se encuentran a 160 kilómetros de profundidad. Y por ejemplo, hay un hallazgo de más de 100,000 diamantes, pero hay que llegar a 160 kilómetros, lo cual nosotros sabemos ahorita que no tenemos esa tecnología, porque nuestra tecnología solo nos da en estos momentos para estar a 4.000 metros, a 4 kilómetros. Y eso que se encuentran diamantes, y eso que se encuentran, pero más profundo, hay muchos más, y obviamente muchos más puros, por decirlo de esa manera. ¿Por qué les cuento yo esto? Porque lo que le pasó a Ezequiel fue algo muy parecido. Miren ustedes que si Ezequiel no se mete a las aguas y si Ezequiel no profundiza hacia adentro, él nunca hubiera descubierto los diamantes que Dios le mostró. Los diamantes sobre los cuales Dios estaba profetizando. Dios nunca le mostró los diamantes en la orilla de las aguas. Fue necesario que él comenzara a profundizar hacia adentro. Por eso él dice que la primera profundidad fueron 500 metros, pero 500 metros no hacia abajo, sino hacia adentro. Por eso él dice que cuando llegó después de los 500 metros, el agua le llegó a los tobillos. Pero cuando llegó a los tobillos, la persona que estaba con él, que medía las aguas con una cuerda por codos, le dijo: ve más profundo. Y entonces le midió otros 500 metros. Y cuando él llegó a 1.000 metros, el agua le llegaba a las rodillas. Y cuando llegó el agua a las rodillas, le dijo: ve más profundo. Y entonces él avanzó otros 500 metros y el agua le llegó hasta la cintura. Y cuando el agua le llegó a la cintura, el que estaba con él le dijo: aún ve más adentro. Y le midió otros 500 metros. Y dice él que ahí ya no había fondo. Él ya no tocaba el fondo. Y el río se creció de una manera tan impresionante que ahora era solo a nado. Él ya no tenía el control. Ahora el control lo tenía la corriente del río. Lo tenía el cauce de esas aguas. Y solo después de que, escuchen con atención, solo después de que él profundizó mar adentro, 2.000 metros, ahí es cuando la persona que lo había guiado ahora le dice: ven y te voy a mostrar lo que está preparado, lo que va a suceder, lo que es una profecía tremenda para que nosotros la entendamos en este día. Entonces dice la Biblia que él vio árboles frondosos con fruto abundante. Y él era sorprendido de ver estos árboles con fruto abundante. Luego él vio peces, pero eran multitudes de peces. Eran cantidades que no se podían contar de peces y de muchas especies. Luego él vio unos pescadores que tenían las redes listas para pescar esos peces. Habían redes, habían pescadores para llenar esas barcas y llenar esas redes. Y luego él vio cómo las aguas
que salían del santuario, que salían de una casa especial que ya les vamos a decir qué es. Esas aguas traían sanidad a todo lo que estaba enfermo, a todo lo que no tenía cura, por decirlo de esa manera. Pero aparte de eso, él vio que las aguas le daban vida a lo que estaba muerto. Entonces le daban sanidad a lo que estaba enfermo y le daba vida a lo que estaba muerto. Y aparte de eso, él vio que el río se convirtió en dos ríos que salían del santuario e iban hasta el mar muerto, pero desembocaban en el Mediterráneo. Y aparte de eso, él vio cómo árboles daban fruto para que no hubiera escasez, sino hubiera comida, y sus hojas eran para medicina, para sanidad. Qué cosa tan impresionante lo que este hombre vio. Ahora, nunca él vio esto en la orilla. Nunca él vio esto en la orilla, sino hasta que profundizó. Después de profundizar, el que lo guiaba lo volvió a llevar a la orilla, pero él ya había tenido la experiencia de profundizar. Él ya había tenido la experiencia de avanzar. Él ya había tenido la experiencia de ir mar adentro. Y ahí es cuando los ojos le fueron abiertos y él vio lo que muchos no han podido ver. Él vio lo que no hubiera podido ver si él no le obedece, si él no se arriesga, si él no da el paso de comenzar a avanzar, de comenzar a profundizar. Entonces, si nosotros leemos Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15, vamos a encontrar en Proverbios lo siguiente. Proverbios capítulo 3, verso 13 al 15. Dice la Biblia: dichoso el que halle la sabiduría y el que adquiera la inteligencia. Verso 14: porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, que los diamantes, que los rubíes, que las esmeraldas, que los ónices. Es más preciosa que cualquier piedra y más deseable, tanto que no se le puede comparar. ¿De quién está hablando cuando habla de la sabiduría y de la inteligencia? De Dios. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No el miedo a Dios, sino el temor a Dios. Y el temor de Dios es el respeto por su presencia. Es el conocimiento de quién es Él. Es el conocimiento de cómo es su corazón. Es una relación en donde la inteligencia y la sabiduría vienen a mi vida por causa de encontrar ese diamante, de encontrar esa piedra preciosa que es más valiosa que todas las piedras preciosas habidas y por haber. Entonces, miren ustedes algo maravilloso, porque Ezequiel nunca hubiera descubierto esos diamantes si no profundiza en esas aguas, si no le obedece por fe y voluntariamente y de buena manera a esa persona que le estaba diciendo: por aquí es, vamos, avanza más, vamos, más, vamos, más, vamos, 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 vamos. Por eso el título de este mensaje es: los diamantes no se encuentran en la superficie. Porque así como humanamente y terrenalmente tenemos que profundizar a grandes metros para poder encontrar esas joyas tan preciosas, pues quiero decirles que el reino de los cielos consiste en tesoros, consiste en diamantes espirituales, consiste en oro espiritual, consiste en riquezas que son espirituales y se manifiestan y se materializan. Pero para encontrarlas, para entenderlas y para disfrutarlas, no lo podemos hacer si no profundizamos. No lo podemos hacer si no avanzamos. No lo podemos hacer si no
nos sumergimos totalmente en esas aguas. Qué tremendo es esto. Entonces mire por favor, porque si Ezequiel se queda en la orilla y no entra a la profundidad, no hubiera visto ni hallado esos diamantes espirituales. Atención, la visión es un diamante, la profecía es otro diamante, la sanidad es otro diamante, la multiplicación es otro diamante, la abundancia es otro diamante y la vida son otro diamante, la sabiduría es otro diamante, la inteligencia es otro diamante, el discernimiento es otro diamante, el poder de Dios es otro diamante. Y no se encuentra a la orilla, se encuentra en unas profundidades que son las que yo he entendido y le he pedido al Espíritu Santo para que sean reveladas a nuestras vidas en esta mañana. Y que tú no solamente te quedes a la orilla tratando de ver algo que no vas a ver en tus fuerzas, tratando de esperar algo que no va a suceder si tú no haces algo, sino que al contrario, como Ezequiel, podamos nosotros profundizar y podamos nosotros avanzar. Podamos aprender lo que significa llegar a los tobillos, a las rodillas, a los lomos y hasta que la corriente nos lleve, porque ya no tenemos control por nosotros mismos. Ahora quiero hacer la conexión con el Nuevo Testamento, porque esta fue una visión profética que Ezequiel no entendió, porque él nunca la explica. Se la explica el hombre que está con él, pero él no la pudo entender como nosotros la vamos a entender en esta mañana, porque eran una visión profética para estos tiempos, para los tiempos que estamos viviendo en el nombre del Señor. Entonces quiero que vayamos a Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. Y Lucas 5, 1 a 11 es la revelación de Ezequiel capítulo 47, 1 al 12. Entonces miren ustedes lo que dice Lucas. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de ellas, que pertenecía a Simón Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro. Simón, lleva la barca a aguas más profundas. Hagan la relación, por favor. Hagan la relación, por favor. Porque eso fue lo que le dijo el varón a Ezequiel. Quiero que vayas aguas profundas. Quiero que vayas mar adentro. Quiero que profundices en estas aguas. Ahora el Señor le dice a Simón y a los que estaban con él, que estaban escuchando la palabra a la orilla, que le habían prestado la barca para que él pudiera predicar el mensaje: necesito que lleves la barca a aguas más profundas. ¿Y qué va a pasar cuando llegues a las aguas profundas? Allí van a echar las redes porque van a pescar. Ahora miren la respuesta. La respuesta es humana. La respuesta es racional, la respuesta es científica, la respuesta es lógica. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. No hemos pescado nada. ¿Cómo tú dices que vamos a pescar si durante toda la noche nos hemos esforzado y no pescamos ni un resfriado? Ahora no se pesca de día, se pesca de noche. ¿Por qué? Porque los peces se guían por la luz del sol. Ellos con la luz del sol alcanzan a medir de una forma que nadie puede entender a qué distancia están de la superficie. Por lo tanto, cuando lanzan una red, ellos la ven y se van más profundo. Ellos alcanzan a ver el bote, ellos alcanzan a ver el pescador, ellos alcanzan a ver la caña, ellos alcanzan a ver esas carnadas, por decirlo de esa manera. Por eso no se pesca de día. ¿Por qué se pesca de noche? Porque como no hay luz del sol, entonces todo es oscuro y ellos pierden esa noción que Dios les dio para calcular a qué distancia están de la orilla. Por eso fácilmente quedan atrapados en una red, fácilmente caen en la carnada, porque ellos pierden la noción de la distancia. No se pesca de noche, se pesca de día. Señor, si estuvimos pescando de noche,
siendo profesionales y no pescamos nada, como tú nos dices ahora que pesquemos de día y ahora nos dices que vayamos más profundo, que nos vayamos más profundo. Ahora les voy a decir algo que quiero que me lo sepan entender, por favor, porque esto que está diciendo Pedro, en otras palabras, era como diciéndole a Jesús: Señor, zapatero a tus zapatos, tú eres carpintero, tú no eres pescador. Como tú, carpintero, me vas a enseñar a mí a pescar, que soy pescador. Y cuando Pedro está tratando de hacer caer en cuenta a Jesús de que no se puede lo que él está diciendo, algo sucede en su corazón, algo sucede en su mente. Él se acuerda de la palabra que Jesús acaba de predicar. Él se acuerda del sermón que Jesús acaba de dar cuando se subió al arca y le predicó a todas las multitudes que estaban a la orilla. Y saben ustedes ¿a qué me atrevo a decir que el Señor enseñó en la barca? Sobre la fe. Me atrevo a creer que Él enseñó sobre aprender a caminar por fe y no por vista, aprender a creerle a Dios y no a las circunstancias. Y por eso Él reacciona y dice: Señor, aunque lo que me dices no tiene lógica, por tu palabra, porque tú lo has dicho, yo lo voy a hacer. Y así lo hicieron. Se fueron contra la corriente, se fueron contra la lógica y la razón. ¿Y saben ustedes qué pasó? Cuando fueron a aguas profundas, ni siquiera al mismo lugar donde habían pescado, sino el Señor les dijo: vayan más adentro, profundicen un poco más. Vino la pesca milagrosa. Encontraron los diamantes de los milagros que Dios tenía preparado para ellos. Prepárate, porque yo sé que esta iglesia entra a una profundidad para ver milagros y poder de Dios. Alabado sea su nombre. Anoche no pude dormir. Me acosté a las 4 de la mañana para levantarme a las 5. No pude dormir anoche porque esta palabra no me dejó dormir. Qué palabra tan maravillosa, qué palabra tan gloriosa, qué palabra tan grande, Padre, que estás en los cielos. Oh Dios, una vez tú te metes a este río, te lo digo de corazón, tú no te quieres salir. Una vez tú avanzas 500, quieres otros 500. Una vez llegas a 1000, quieres otros 1000. Una vez llegas a 2000, quieres más. Porque esto es algo que no tiene profundidad. Y entre más avanzas, más la gloria de Dios se manifiesta. Más y más y más y más y más. Bendito sea el Señor. Les pregunto, ¿qué hubiera pasado si Pedro no boga mar adentro? ¿Qué hubiera pasado si Pedro no lanza la red donde el Señor le estaba indicando? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe? Hay muchas personas que están cansadas de intentar muchas cosas en sus fuerzas. Hay muchas personas que están cansadas porque no ven resultados por más esfuerzo que hacen en su familia, con su pareja, con sus finanzas, muchas veces con su salud y hacer crecer una iglesia. Pero el Espíritu Santo está en este lugar y la palabra se está predicando en este lugar para decirnos: hay una temporada para que lo hagas en tus fuerzas, para que aprendas que son mejores las fuerzas del Señor. Hay una temporada para intentarlo a nuestra manera, pero hay una mejor a la manera de Dios. Alabado sea su nombre. Ahora voy a terminar el mensaje y quiero que se prepare, quiero que se agarre la silla, porque le prometo que va a haber turbulencia en el aterrizaje. Pero no vamos a morir. El avión no se va a despedazar. Vamos a tener una turbulencia alta, por favor. Así que mantengan su cinturón bien abrochado. No se paren ni al baño. No es momento de pedir ni siquiera nada, porque de algo les puedo asegurar: vamos a aterrizar seguros y salvos. Alabado sea el Señor. Preste mucha atención, por favor. Preste mucha atención. ¿Saben ustedes qué significa el santuario del cual salen las aguas y se convierten en 2 ríos, tanto que llegan al mar muerto y luego entran al Mediterráneo? Significa el trono del Padre. Significa el trono de Dios.
Y ustedes pueden leer Apocalipsis y se dan cuenta de dónde es que fluyen las aguas. Si no es del trono donde está sentado el Padre, el trono donde está sentado el Rey de gloria, el Dios de gloria, Elohim, Yahweh, Rafa, Nisi, donde está sentado Él, donde está sentado el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, Señor de todas las cosas, soberano de todas las cosas. ¿Saben ustedes a quién representan las aguas? El primer río, el primero, porque se convirtieron en dos. El primero es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan, por favor. Juan, capítulo 4, versículo 14. Y nos dice: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en ríos, manantiales que brotarán para la vida eterna. Yo soy el agua que cualquiera que beba no volverá a tener sed de este mundo. No volverá a tener sed, no volverá a tener sed y vivirá para siempre. Él es ese río que sale del trono. Él es ese río que sale de Dios. Y por eso Juan capítulo 3 verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde lo que Ezequiel vio. Ezequiel vio que el agua daba vida a lo que estaba muerto. Recuerde que el agua resucitaba lo que estaba perdido. Y Jesús dice: yo soy el agua, y el que beba de esta agua tendrá vida. Alabado sea su santo nombre. Él es el río de Dios. Él es el río que sale de la presencia de Dios. Y ese río no fue enviado a este mundo para destruirlo. Ese río no salió de Dios para condenarnos. Ese río salió para darnos vida, para perdonarnos, para reconciliarnos, para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Ese río es Jesucristo. Ese río es el Hijo de Dios, quien no vino por su propia cuenta, vino porque ese fue el plan perfecto de Papá Dios. Vino porque Él se alineó a la voluntad de Papá Dios. Vino porque Él conoció cuál era la voluntad de Dios con nosotros los seres humanos. Y Él, que nos creó, nos amó de la misma manera. Qué tremenda bendición. ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo el hombre que estaba al lado de Ezequiel? Cualquiera que entre a este río, cualquiera que entre a estos ríos, cualquiera que entre a estas aguas, vivirá, vivirá. Alabado sea el Señor Jesucristo. Tremendo Padre. Alabado sea Dios. ¿Saben ustedes quién es el segundo río? Porque el primero es Jesús. ¿Saben ustedes quién es el segundo río? El segundo río es la misma persona que está con Ezequiel. El segundo río es la misma persona que está guiando a Ezequiel. El segundo río es la misma persona que le está midiendo la profundidad para que avance, para que continúe hasta que se cumpla el propósito que Dios tiene para él. Escuchen con atención esto tan tremendo. El segundo río es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 7 versículo 37. En Juan capítulo 7 verso 37 nos dice la Biblia: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que crea en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Atención con lo que viene. Con esto se refería al Espíritu Santo que habría de venir más tarde para todos aquellos que creyesen en Él, porque hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado por el Padre. ¡Ah, qué tremenda revelación! ¡Qué tremenda palabra! Porque el segundo río
que sale del primero, que sale del trono, es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, Juan capítulo 16 nos enseña que es necesario que Jesús se vaya para que el segundo río venga. El primer río murió y derramó su sangre y fluyó como un río para que nuestros pecados sean perdonados, para que tengamos vida eterna, para que tengamos reconciliación, para que pasemos de ser esclavos a ser hijos, para que pasemos de estar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que pasemos de ser desheredados a tener herencia de gloria en el Padre, en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: cuando Él venga, los guiará toda la verdad. Cuando Él venga, no hablará por su propia cuenta, sino lo que escuche del Padre y de mí. Cuando Él venga, les mostrará lo que ha de venir. Cuando Él venga, Él mismo les mostrará. Él mismo les mostrará cosas maravillosas. Cuando Él venga, dijo el Señor. Escucha esto tan tremendo. Cuando Él venga, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Convencerá de justicia a los que ya no me verán más, para que vivan por fe y no por vista. Y convencerá de que el príncipe de este mundo ya fue derrotado. Ya fue derrotado. Ya fue derrotado. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quién estará más interesado en que nademos en las aguas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Quién estará más interesado en que tú profundices por qué Dios te creó? ¿Por qué naciste en este tiempo? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para ti? Si no es el que conoce mejor el corazón de Dios. ¿Quién estará más interesado en que progresemos y avancemos y profundicemos en la presencia de Dios a tal punto que sea el río quien nos lleve, que sea el río quien nos dirija, que sea el río quien nos muestre todo lo que tiene preparado para nosotros? El Espíritu Santo precioso es el río que está fluyendo ahora. El Señor dijo: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y ciertamente sobre hombres y sobre mujeres derramaré de mi Espíritu Santo, y me serán testigos desde Bucaramanga hasta lo último de la tierra. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. El Señor dijo: no los dejaré huérfanos, sino que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, a través de mi Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién conoció mejor al Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben ustedes por qué es la tercera persona de la Trinidad? No porque por ser tercero sea menor a los otros dos, porque es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Saben por qué es la tercera persona de la Trinidad? Porque el primero en ser revelado fue el Padre, el segundo en ser revelado fue el Hijo, y el tercero en ser revelado es el Espíritu Santo, que es para nuestro tiempo. Para nuestro tiempo. Desde hace 2000 años se empezó a revelar como nunca antes el segundo río, el Espíritu Santo. ¿Y sabe a quién revela el segundo río? Al primero. ¿Y sabe a quién revela el primero? Al Padre. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo, que es el segundo río, sumerge a las personas en el primero, para que el primero se los lleve al Padre que está en el trono. Alabado sea el Señor. Qué grande es Dios, qué bendito es el Señor. Saben, el apóstol San Pablo dijo y nos enseñó
que una vez él iba a ir a predicar a Asia y el Espíritu Santo le dijo: no, tienes que ir a otro lado. Entonces él trató de hacerlo, pero el Espíritu Santo se le interpuso y él entendió que el Espíritu Santo no lo quería donde él creía que era. Por eso él se marchó hacia donde el Espíritu Santo le dijo. ¿Sabe qué nos enseñaron los discípulos? Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna otra carga, hablando de cuáles eran las cosas que debían guardar los gentiles al creer en Jesús, y no mezclar la ley judía con la gracia del cristianismo. Escuchen con atención, por favor. No dice porque nos pareció bien a nosotros y el Espíritu Santo tiene que hacerlo. No, dice porque le pareció bien al Espíritu Santo y nosotros nos sometemos, nosotros le obedecemos, nosotros le hacemos caso. El apóstol San Pablo dijo: vivan por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo conoció al Espíritu Santo. Ese fue el secreto del llamado que Dios le hizo. Los apóstoles aprendieron a ser obedientes, respetuosos, a ser diligentes, a ser entregados al Espíritu Santo. Por eso alguien dijo: nunca se debió llamar el libro de los hechos de los apóstoles, sino el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Escuche con atención. No fue por los apóstoles que sucedió todo lo que sucedió en la iglesia primitiva. Fue por el Espíritu Santo que encontró en ellos el corazón como el de Ezequiel y el corazón como el de Pedro. No personas perfectas, pero personas moldeables. No personas perfectas, pero personas obedientes. No personas perfectas, pero personas que aprendieron a hacer caso a pesar de sus fracasos y de sus miedos y de sus debilidades. Qué grande es el Señor. Qué poder hay en nuestro Señor Jesucristo. Saben, escuchen esto maravilloso. ¿Saben ustedes quién era el que guiaba a Ezequiel? El Espíritu Santo, quien conoce las profundidades del corazón de Dios, quien sabe a qué profundidad necesitamos llegar para descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una es la profundidad de los tobillos. Cuando alguien llega a los tobillos, da sus primeros pasos con Jesús, sus primeros pasitos con Jesús, inicia su vida en el cristianismo. Ora tal vez 2 minutos al día, 5 minutos al día. Lee tal vez una palabra que no le lleva más de 5 minutos. Viene a la iglesia cuando puede. Aún lucha con muchas cosas. Aún hay algunas dudas. Aún lucha con muchos miedos que no le permiten explorar otros niveles. Pero está caminando. Está caminando. Es como el bebé que está aprendiendo a caminar y se cae. Es como el venadito que sale y tiene que comer suelo por un ratico hasta que empieza a tener cierta firmeza. ¿Saben ustedes qué significa el agua a las rodillas? Cuando la persona ya no solo da pasitos, ya no tiembla tanto, ahora ha aprendido a tomar la mejor posición y la más poderosa delante de los hombres y delante de Dios. ¿Sabe qué dijo alguien? El hombre solo puede estar de pie frente a los hombres cuando aprende a arrodillarse delante de Dios. El hombre solo descubre su grandeza cuando aprende a doblar su corazón delante de Dios. Cuando aprendemos a arrodillarnos, somos un poco más firmes con la oración. Somos un poco más firmes con la palabra. Somos un poco más firmes con congregarnos. Somos un poco más firmes en ciertos asuntos de la fe. Pero todavía hay muchas cosas que son una lucha, una batalla constante en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Saben ustedes qué significa el agua hasta la cintura, hasta la cadera? Significa cuando aprendemos a depositar nuestras cargas en Cristo Jesús.
Cuando aprendemos a confiar en Él, a echar nuestra ansiedad en Él, cuando aprendemos que por nada nos debemos afanar y por nada nos debemos angustiar, sino debemos dar a conocer a nuestro Padre en el nombre de Jesús nuestras peticiones. Y nuestro Padre, que nos ama y sabe de qué tenemos necesidad, Él nos suplirá conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice su palabra. Cuando aprendemos a echar nuestra ansiedad delante de Él, cuando aprendemos a dominar la depresión, cuando aprendemos a dominar la soledad, cuando aprendemos a dominar los temores y los miedos. Nunca el Señor dijo que por caminar con Él no experimentaríamos miedos, terrores, amenazas, persecuciones. Nunca Él nos prometió que por seguirlo entonces no tendríamos pruebas o luchas o dificultades. Él fue claro: cuando pasen por las aguas no se ahogarán, cuando pasen por el fuego no se quemarán, ni la llama arderá en ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy y estaré con ustedes. Escuchen con atención. Pero Él sí nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, para que ustedes sepan que Él tiene cuidado de ustedes. Y de esa manera hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que se aflige es el alma, lo que se acongoja es el alma, lo que se entristece es el alma, lo que se angustia es el alma. Porque el alma tiene mente, y esta mente, si no la sabemos controlar, nos vuelve locos. Porque las guerras se libran primero acá, y acá se gana o acá se pierde. Es un bombardeo diario contra todo lo que vemos y escuchamos a nuestro alrededor. Escuche con atención. Está las emociones, y las emociones suben y bajan, bajan y suben. Son una montaña rusa, son altibajos, son algo que fluctúa, es inconstante. Por eso el alma tiene que ser ministrada por el Espíritu Santo. Por eso el alma tiene que ser llena de Dios. Pero solo cuando el Espíritu se conecta con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es tu espíritu? Es el aliento de Dios para que tú no solo tengas un alma, sino un alma viviente que está conectada a Dios. El alma eres tú como persona. Están tus pensamientos, tu mente y tu voluntad. Y el cuerpo es tu recipiente. Es lo que te hace tener contacto y tener la facilidad de poder tocar, ver, saborear y poder caminar en el mundo de los vivos o en el mundo terrenal, como lo estamos haciendo hoy. Escuchen con atención, por favor. En el alma está la voluntad, las decisiones. Mucha gente quiere cosas buenas para su vida, pero no tiene el poder para decidir lo que es correcto. No tiene el poder para decidir lo que realmente le conviene. Por eso la Biblia nos llama libres esclavos. Libres esclavos. Porque es una esclavitud para vivir una libertad que nos hace esclavos. En cambio, la esclavitud a la que nos llama Jesús es una esclavitud que nos hace libres. Que nos hace libres. Pablo dice: yo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo, era más libre que cualquiera. Era más libre que cualquiera. Porque solo Jesús da esa libertad. Entonces, noten ustedes cómo el alma necesita ser ministrada por Dios. Como las aguas son aquellas las que pueden sanar y las que pueden restaurar y las que pueden liberar el alma de una persona. Qué tremenda esta palabra. Hablaba del Espíritu Santo que habríamos de recibir. Esa persona que guiaba a Ezequiel era el Espíritu Santo. Era la tercera persona de la Trinidad. Qué grandeza. Cuando aprendemos a descansar, a poner nuestras cargas en Dios, dejamos de vivir almáticamente para volvernos más espiritualmente. Dejamos de tomar decisiones por la tristeza del momento o por la alegría del momento. Nunca tomes decisiones en un estado de demasiada felicidad, y nunca tomes decisiones en un estado de demasiada tristeza. Los dos son peligrosos. Tienes que aprender a tomar decisiones en el término medio, en reposo, en paz, tranquilo, con la espuma abajo. Ahí tomarás las mejores decisiones. Cuando tú peleas con tu pareja y en medio de la pelea pues nos divorciamos, está mal, está incorrecto.
Cuando tú tienes un choque en el trabajo y en medio del furor dices, pues renuncio, estás mal. Ahí no es el momento. Cuando alguien te saca la piedra y te saca a pelear y hasta te saca un cuchillo, un revólver, un machete, una cruceta, y tú miras a ver que coges rápido porque no me va a humillar, porque ya mucha gente me humilló, y buscas también con qué defenderte, no es el momento. Porque la espuma está arriba. Porque son momentos que representan o demasiada tristeza, o demasiada rabia, o demasiada alegría. Yo escuché un consejo: si algún día recibes una herencia, si algún día te ganas un premio, si algún día recibes un ascenso, no salgas como un loco a comprar lo que querías comprar antes. No salgas como un loco a facturar, a pasar a comprar. No lo hagas. Date un tiempo. Ya lo tienes, nadie te lo va a quitar. Aquíétate, piensa, busca de Dios, reposa. Sigue la vida como si no tuvieras nada. Sigue la vida como si no te hubieras ganado nada. Sigue la vida como si no te hubieran dado un ascenso. Y en unos mesecitos más adelante tomarás las mejores decisiones. Por eso hay gente que se ha ganado la lotería de 1,000 millones, 400 millones de dólares, y hoy están endeudados, y hoy están en la pobreza, y hoy no tienen nada. Porque las decisiones no se toman demasiado emocionados ni demasiados tristes. Porque la gente se suicida porque es una decisión que toma en momentos de demasiada tristeza. Porque la gente mata a otro porque las toman en demasiada rabia. Y por eso la Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como yo he vencido, ustedes vencerán. Alabado sea el Señor. ¿Saben qué significa el agua cuando no se toca el fondo? ¿Sabe qué significa el agua cuando ya la corriente me lleva? Cuando ya hasta por más que nade no tengo el control. Ya el cauce del río, la fuerza del río me lleva a donde quiera. Significa lo que dijo el apóstol San Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, nada, ni desnudez, ni persecución, ni ángeles, ni demonios, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Es cuando tú ya no tomas decisiones en tus fuerzas. Es cuando tú sigues la dirección del Espíritu Santo. Es cuando tú has aprendido primero a preguntarle a Él: ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Con quién lo quieres? Es cuando tú miras ciertas circunstancias y sabes que probablemente Dios te está hablando, y entonces entras en un ayuno, entras en un tiempo de quietud, entras en un tiempo de reposo, entras en un tiempo de discernimiento para que Dios te muestre qué es lo que debes hacer. Si es el momento de irte del país o no, si es la persona correcta para hacer negocios o no, si es el negocio propicio para hacer inversión o no, si es el momento de vender o es el momento de comprar. El Espíritu Santo habla, pero ¿quién le escucha? El Espíritu Santo dirige, pero ¿quién se deja guiar? Yo les pregunto con todo mi corazón: nunca el Espíritu Santo te va a dirigir al fracaso. Nunca te va a profundizar para que te ahogues y no veas la gloria de Dios. Cuando no toques profundidad en la presencia de Dios, tranquilo, estás en el mejor salvavidas y en el mejor bote de todos: su presencia. Alabado sea el Señor. Es cuando ya no vivimos nosotros. Es cuando se cumple aquello que dice: mas ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Escuchen algo que me impactó que dijo Mel Gibson. Búsquenlo en YouTube. Mel Gibson perdió la casa de 14.5 millones de dólares allá en Hollywood, allá en California. Ustedes saben que él hizo La Pasión de Cristo. Ustedes saben que este hombre tiene un nivel de profundidad que no tienen muchos. ¿Sabe qué dijo él en la entrevista que le hicieron? Cuando le preguntaron: ¿por qué crees que se te quemó tu casa? ¿Por qué crees que perdiste esa mansión? Y él dijo: primero, gracias a Dios, no perdí la vida. En primer lugar. En segundo lugar, creo que cuando Dios quita es porque quiere dar algo más grande. Tercero, pienso que es necesaria una purificación para algo nuevo y para algo mejor. Y por último, siento que Dios me está preparando para algo más grande que lo que he hecho hasta ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tener esa sensibilidad, tener ese corazón, tener esa profundidad, tener ese discernimiento. Bendito sea el Señor. Bendito y alabado Dios. Cuando dejamos que el río nos lleve, no nos queda otra que soltarnos a su perfecta voluntad. Y cuando tú te sueltas a su perfecta voluntad, aunque muchas cosas sucedan que parecen para mal, terminarán obrando para bien. Alabado sea el Señor. ¿Saben qué significan los peces? Significan las almas, significan las naciones de la tierra. Bendito sea el Señor. Todo pez que entre a este río se sanará. Todo pez que entre a este río vivirá. Alabado sea el Señor. Jesús no vino a morir solo por los judíos, que es el mar muerto. Jesús vino a morir por el mundo, que es el Mediterráneo, de ahí para allá. Por eso el río no se detiene en el mar muerto, tiene que salir hasta el Mediterráneo. Porque es el río de vida, es el río de salvación, es el río de la verdad, es el río del camino, es el río de la vida. Jesús de Nazaret. Entonces, esto es algo impresionante. Los peces representan las almas. Las almas. Y diga conmigo: son multitudes. Dígalo: son multitudes. Diga conmigo: son multitudes. Las que necesitan sanidad, las que necesitan vida. Y por eso se necesitan pescadores con sus redes listas. ¿Saben ustedes qué significan los pescadores con las redes listas? Gente con el corazón de pastor, con el corazón de Dios, no con un título, sino con un corazón. A un pastor no lo hace un título, lo hace el corazón. Hay personas que tienen 10 títulos de pastores, superpastores y mega archi ultra superpastores, pero son asalariados. Pero hay gente que no tiene título, pero ama las almas. Hay gente que no tiene título, pero va donde están los necesitados. Hay gente que no tiene títulos, pero se arrodilla a clamar y a gemir por aquellos que sufren. Hay gente que no tiene títulos y ve a la gente no por lo que tiene, sino por lo que es. Y predica no para ponerle un precio a la predicación, sino para darlo como se debe dar. De gracia reciben, de gracia denlo. Y háganlo de la manera correcta, no por ganancia deshonesta, no como tomando señorío de la gente, no por fuerza, sino voluntariamente, siendo ejemplos de las personas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él, cuando ustedes le rindan cuentas, les dará la recompensa por haber sabido cuidar sus ovejas. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesús. Son pescadores listos para pescar. Son pescadores listos para pescar. ¿Dónde me dice eso en el Nuevo Testamento? ¿Dónde me lo enseña eso en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 28. Vayan por todo el mundo y hagan discípulas a las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, el amor, en el nombre del Hijo, la gracia, en el nombre del Espíritu Santo, la presencia y el poder de Dios en sus vidas. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin
¿Sabe? Marcos 16:16 dice: cuando alguien crea en este evangelio, cuando alguien predica creyendo este evangelio, el que crea se salvará, se salvará. El que no crea sigue perdido. Pero aparte de creer, estas señales le seguirán a los que prediquen mi evangelio, creyendo que esta es la forma en que los peces entran al río por el Espíritu Santo. Impondrán las manos a los enfermos y ellos se sanarán. Echarán fuera demonios y la gente será libre. Hablarán nuevas lenguas. Y aunque haya batallas contra serpientes y escorpiones, que brujería, hechicería y todo lo que tiene que ver con el ocultismo, el satanismo, no les hará daño, sino que ustedes saldrán victoriosos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.